Voy a empezar acá. Y quiero hablar un poco de los mercados que he estado operando. Quiero hablar de cómo el proceso que yo había venido trayendo en CFDs, sí, en estos mismos mercados, pero en mercados de contratos por diferencia, cómo ese mismo proceso ahora ya lo logré llevar a lo que es el mercado de futuros propiamente. El mercado del CFD o los contratos por diferencia, en especial lo que son el Nasdaq, el S&P 500, el Dow, que eran los que venía operando anteriormente o cuando empecé pues con el trading como tal. Yo no empecé operando futuros, pero sí la información que logré aprender dentro de estos otros mercados, que se llama acá el trading view en índices, pues no son más que los mismos, simplemente que son, por decirlo así, un mercado que, que ha replicado el proveedor de gráficos en específico o el broker en específico del mercado de futuros. Entonces hay bastante diferencia en el gráfico, pero no tanto diferencia técnica, sino diferencia de tiempo y de espacio. Y, por ejemplo, en este momento en la gráfica de los futuros del Nasdaq, del proveedor de gráficos CME, que es el principal proveedor de gráficos principales en los futuros. Este proveedor de gráficos actualmente me muestra en los futuros mini, tengo el 18.076 como el valor del contrato, pero si yo me voy acá a una gráfica de CFDs, tengo un valor muy distinto. En este caso tengo los 18.033. Fíjense que hay una diferencia significativa en el espacio-tiempo que tienen estos dos activos. Sin embargo, técnicamente podríamos decir que son mercados similares. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que la información que yo logré aprender en el momento que estoy operando CFDs, ahora la puedo llevar de una manera más sencilla a lo que son los futuros propiamente. Me gustan más actualmente los futuros porque siempre se ha sabido que los mercados, estos mercados que operan directamente en Estados Unidos, en este caso en Chicago, que es el proveedor de estos gráficos, en el centro mercantil de Chicago, uno puede estar más seguro de que las gráficas van a ser más limpias, de que los spreads, que en este caso no se ven spreads en los futuros, es algo totalmente limpio y, y la manera en que uno puede acceder a ellos es mucho más confiable que lo podría hacer con un contrato por diferencia. No, no es que cualquier empresa o cualquier broker va a empezar a coger lo que son los contratos de los futuros del CME y poderlos operar así como así, sino que estos tienen que tener bastante proceso detrás para poder acceder directamente al servicio o ofrecer servicios dentro de lo que es el Centro Mercantil de Chicago, o ofrecer las gráficas de ellos. Hay muchos brokers ahora de futuros y siempre los han habido que operan con la gráfica y con los datos directamente del CME. Entonces, eso le va dando la tranquilidad a uno que cuando uno opera con un broker o cuando uno opera con alguna empresa de fondeo que le otorgan a uno el acceso a la operativa dentro del CME, uno está más tranquilo, ¿sí? De que no va a haber de pronto una manipulación extra dentro de la gráfica o no va a haber de pronto una manipulación en cuanto a la hora de nosotros hacer retiros, a la hora de nosotros gestionar nuestras cuentas. Entonces, eso va dando más tranquilidad a la hora de operar futuro. Bueno, entonces actualmente, como ustedes han visto en el grupo, yo me centro mucho en operar lo que es el índice del Nasdaq, pero lo llevo muy de la mano con lo que es el índice del S&P 500. De ambos, en este caso estoy analizando las dos gráficas del S&P 500 y del Nasdaq para la gráfica mini y los contratos de marzo del 2024. Dicen acá arriba que dice marzo del 2024, aquí en el S&P también marzo del 2024. Acá los contratos se trabajan por trimestres
Si yo selecciono acá futuros y me paro en los futuros de tanto el Nasdaq como el S&P 500, me da la opción de desplegar y pararme en los contratos actuales o donde está el mayor volumen transaccional actual y poder seleccionar en base al tiempo en el que me encuentro. En este caso, cuando nosotros hablamos de los contratos de marzo, hace referencia a enero, febrero y marzo. Luego, cuando termine el mes de marzo, se hace el rollover y siguen los contratos de junio. Cada uno de estos contratos tiene una letra después del nombre o del símbolo del activo en específico. Por ejemplo, acá el S&P 500, que es ES, y así es como el CM eh, denota el símbolo del S&P 500. Cada uno tiene, fíjense, en cada contrato una letra. Esa letra hace referencia al trimestre en el cual nos encontramos. Entonces, actualmente nos encontramos en el de marzo del 2024. Ya cuando termine marzo, siguen los contratos de junio, que comprende abril, mayo, junio. Luego el otro trimestre, que comprende julio, agosto, septiembre, y así hasta el contrato de diciembre. Entonces, acá tenemos los contratos hasta el 2029. Ya seguramente cuando llegue ese año se va a hacer actualización de más años por delante, pero como el volumen transaccional se encuentra es actualmente en marzo del 2024 o en los contratos de marzo, pues me centro en esta gráfica. Esto lo que me da es, a ver, los datos, pero a partir de este contrato específico, no me va a dar la data total del S&P 500. Si yo quiero ver la data total, me paro simplemente no en un contrato en específico, de un trimestre en específico, sino que me paro en el símbolo común y corriente. Y acá me da toda la data que ha tenido, en este caso, el Nasdaq. Sí, actualmente vemos cómo se había tomado el máximo histórico aquí en el Nasdaq, el máximo histórico creado en lo que es en noviembre del 2021. Este año se dio la toma de ese máximo. Sí, y a partir de esa toma hemos venido formulando pues distintos escenarios. Entonces, bueno, ya en base a esto, vamos a estudiar qué tipo de acción de precio habíamos estado teniendo después de la toma del máximo histórico. Voy a pararme acá en ambos, no en un contrato en específico, sino en la gráfica total, en la data total, para los futuros del S&P, para los futuros del Nasdaq. Acá también en el S&P voy a delimitar lo que fue el máximo histórico anterior, que también fue, en este caso en el S&P en enero del 2021, perdón, en enero ya del 2022. ¿Sí? Ahí se dio la creación del máximo histórico y actualmente vimos la toma de él este año. Sí, toma de máximo histórico en el Nasdaq, toma de máximo histórico en el S&P 500. Una gráfica bastante alcista claramente y que me gustaría continuar viendo para este año. Estar formulando escenarios a favor de esta misma dirección. Tendría que pasar algo extraordinario o tendría que haber un ingenio de liquidez bastante grande que dé origen a una buena caída en el precio nuevamente y que puede pasar. No sabemos exactamente cuándo pueda darse ese tipo de gran manipulación, pero lo que sí podemos es ir actuando a favor del sentimiento principal que estamos teniendo. En este caso, el sentimiento principal, como es alcista, yo quiero seguir favoreciendo ese tipo de entrega. Y para yo favorecer ese tipo de entrega, debo de tener en cuenta ciertas cosas, tanto para un periodo anual, como para un periodo mensual, como para un periodo semanal, como para un periodo diario. Y dentro del diario, ya los distintos time frames que derivan en él. Entonces, actualmente en el Nasdaq, si voy a estudiar la acción del precio desde inicio de año, que es aquí, voy a pararme en la apertura del año. Tuvimos este primer retroceso cuando aperturó el año, haga la redundancia. Voy a marcar cuál es el nivel de apertura. El nivel de apertura fue este, ¿sí? Lo voy a poner acá
de acuerdo al color. Este fue el nivel de apertura, el precio cayó por debajo de ese nivel y luego dio una expansión. Este ciclo lo podemos ver todos los días en torno a la medianoche, lo podemos ver en torno a la apertura de las acciones a las 9:30, lo podemos ver en las aperturas semanales, digamos en un lunes, luego un martes, miércoles de manipulación y luego la distribución. Ver este tipo de contextos de manipulación y distribución para cualquier rango de entrega. En este caso, si yo lo considero para un ciclo anual, nótese cómo se dio la apertura, luego la manipulación. Esta manipulación a la vez es una inducción a las ventas. Yo trazo acá la ineficiencia creada en la apertura anual y fíjense cómo esto se podría observar como un cambio de estructura aparentemente, pero el verdadero sentimiento no es más que la inducción a las ventas a partir de ese tipo de patrones que son buenos, pero en un contexto específico. A partir de ese tipo de escenarios se indujo a personas a la venta, fondos de inversión a la venta, para continuar con un fuerte movimiento alcista hacia la toma del máximo histórico creado en el 2021. Entonces, nótese cómo la ineficiencia que se creó en la apertura anual, luego el precio, el algoritmo, lo utilizó para el sentimiento que tenía, que era la toma del máximo histórico. Y se continúa priorizando ese tipo de entrega a favor de niveles superiores. Es lo que nos está mostrando actualmente el Nasdaq. Cualquier momento puede volver a descansar como lo venía haciendo, impulsos, retrocesos, y es normal que el precio descanse un poco de esos grandes movimientos alcistas, ya que las grandes instituciones o los institucionales van colapsando sus órdenes a medida que se van cumpliendo ciertos objetivos. Por lo tanto, es normal que el precio tienda a dar esos retrocesos, pero lo que les quiero mostrar hoy es cómo esos retrocesos se tienden a dar en periodos específicos. Entonces, para la apertura anual, tenemos la manipulación, toma este mínimo, mínimo aquí, mínimo aquí. El precio retorna a lo que viene siendo una ineficiencia diaria. Por aquí la tenemos. Retorna esa ineficiencia, a la vez si yo delimito este rango entre este máximo, entre este mínimo y este máximo, el precio se encontraba ya ahora en un área de descuento, estimar, entre ese rango de entrega que comprende el mes de diciembre. Todo este último zoom alcista fue creado en el mes de diciembre. Notamos cómo el precio cayó por debajo del 50% en ese nivel, dándonos una condición de sobreventa y a la vez una condición de descuento en torno a este último fractal creado en el mes de diciembre. Manipulación, sobreventa en torno a nivel de apertura anual y descuento por debajo del 50% de este fractal. Toma de mínimos, a partir de ahí el precio continúa distribuyendo el sistema. A medida que va subiendo, va creando ineficiencias y esas ineficiencias van sirviendo como áreas de trabajo para luego nosotros usarlas a favor. Entonces, aquí ya cuando notamos cómo el sentimiento sigue siendo a favor de la creación de nuevos máximos históricos, o sea, en este momento, cualquier higher high o cualquier máximo más alto que se vaya creando es un máximo histórico en el Nasdaq. Por ejemplo, este de aquí, que fue creado el 23 de febrero, es el máximo histórico actual en el Nasdaq. Y por lo que estamos viendo, se está queriendo crear y crear cada vez más y más niveles alcistas o más niveles superiores. ¿A favor de qué? ¿Quién sabe cuál es el objetivo que hay detrás de estas grandes expansiones que están teniendo? Hasta que pueda llegar el punto en el cual tanto ingenio y liquidez que se pueda estar creando luego sea tomada.
o sea, toda esa liquidez que vaya siendo atrapada en el camino, o la protección de órdenes, por ejemplo, por debajo de mínimos de este tipo, luego llega un punto, exactamente no sabemos cuándo, el cual pueda ser favorecido la toma de esos niveles que se fueron creando, o la activación de los stop loss de esas órdenes que se fueron creando a nivel más grande. Entonces, aquí si yo trazo este rango, que fue el del mes de diciembre, ¿sí? Notamos, aquí más arriba tengo una desviación estándar de este rango, que podría ser un potencial objetivo para el momento actual. También, si yo delimito ciertos niveles en el periodo actual, en el tiempo presente, ¿sí? Niveles de cambio de estructura, niveles de ineficiencia, de interés, puedo también proyectar desviaciones estándar. Por ejemplo, aquí, vámonos para el tiempo actual. Tenía este rango por encima, tengo la desviación estándar. ¿Qué significa desviación estándar? Las veces que este rango se pueda estar replicando en un futuro, las veces que el algoritmo recuerde el tamaño de este rango para luego replicarlo. Actualmente, por encima todavía no hemos llegado pues a lo que es la desviación estándar, que está todavía un poco por encima de lo que son los máximos históricos actuales. Pero si yo me voy al presente, puedo trazar desviaciones para rangos más cortos, o sea, no necesariamente para posiciones tipo swing, sino para intradía o incluso scalp. Un rango que tengo presente ahora es este mínimo, tengo este mínimo y tengo este máximo como un rango actual. Y si yo noto, se creó una ineficiencia dentro de él, es este de aquí, que es la ineficiencia de mayor relevancia que se creó en el mes de febrero. Sí, aquí voy a quitar este rango. Sí, este es el último rango de estudio entre este mínimo y este máximo, donde el precio está atrapado actualmente. Algo que nos puede ayudar a simplificar bastante nuestro trading es entender dentro del rango que estamos actualmente atrapados, cuál de los dos niveles, cuál de los dos extremos es más susceptible de ser tomado para lo que tenemos a nivel macro en un activo, si su máximo o su mínimo en este rango de entrega. Yo considerando en el tiempo en el que nos encontramos, ¿cuál sería de estos dos extremos, mínimo o máximo, cuál sería el más susceptible de ser tomado? Estoy observando primeramente este máximo de aquí, ya que es el nivel más próximo en el que nos encontramos, ya que el precio ha salido ahora de una ineficiencia, la cual tuvo paso al cierre por debajo del 50% de la misma, que es un poquito más abajo aquí. Dentro de esta ineficiencia, yo noto cómo los cierres prevalecieron por encima del 50% y actualmente la vela diaria que se formó, sí, en el cambio de día, la vela actual que corresponde al 1 de marzo, notamos cómo se creó por encima del fair value gap. O sea, no fue un cierre dentro del mismo, sino que el precio expulsó totalmente de la ineficiencia, fue expulsado totalmente de la ineficiencia y el cierre de esta vela se dio por encima de ese nivel y por tanto la apertura también prevalece por encima del nivel de ineficiencia. Entonces, este último rango me delimitó a mí también en el mes de febrero lo que es un cambio de estructura para el plazo intermedio. Cambio de estructura que se ve delimitado por la toma de este máximo, toma de este máximo y la toma de este mínimo de aquí. Todo este aquí corresponde al rango de bloque de órdenes en quiebre
Y notamos cómo lo validamos, ese cambio de estructura para el plazo intermedio, lo validamos con una ineficiencia creada aquí, y este rango es susceptible de ser desviado. Entonces, si yo ya delimito aquí mi cambio de estructura para el plazo intermedio, cambio de estructura de que de este último swing bajista que tuvo, puedo coger y trazar este rango para proyectar desviaciones estándar. Y dice dónde se encuentra la primera desviación estándar de ese rango en los casi ya los 19.000, en este caso los 18.900. Esto no quiere decir que sí o sí vaya a llegar a la desviación estándar y que yo esté en lo correcto en este tipo de análisis. Lo que estoy mirando es cómo este tipo de rangos que normalmente estudio para, para la sesión de la mañana, para un día en específico, cómo ese rango lo puedo y cómo esos mismos parámetros los puedo utilizar para expansiones mucho más grandes o para periodos mucho más largos. Sin embargo, no significa que yo en este momento vaya a poner un largo y lo vaya a aguantar hasta la desviación. No. Simplemente yo ya tengo en cuenta que la formulación de órdenes con estos mismos insights puede favorecer a la expansión hacia un nivel específico. Puedo tener a la vista esta primera desviación estándar. Voy a ir a la temporalidad de 4 horas y aquí notemos el rango más claro que estoy estudiando. Toma de mínimo, toma de máximo. Aquí tengo el precio retrocediendo, no retrocedió al equilibrio entre este máximo y este mínimo. Sin embargo, este rango, que es el que completa lo que es el ciclo de cambio de estructura, lo puedo estar desviando. Un nivel más próximo para no extenderme hasta por allá, que yo puedo proyectar es hacia las 0,5 desviaciones o hacia la mitad de este rango que estoy midiendo, menos 0,5, y cuando ya se vaya acercando a ese punto, ir tomando nuevas consideraciones. Pero entonces, ya ahora en la temporalidad de 4 horas, tengo cuál es el rango de estudio, que comprende máximo, mínimo. Tengo una ineficiencia diaria, que es este recuadro naranja aquí, y actualmente tengo un cambio de estructura, que bueno, ya la semana va a cerrar, para el corto plazo. Notamos cómo a partir de la apertura semanal, ahora vamos a estudiar el mismo ciclo que vimos en el periodo anual, vamos a mirarlo para el periodo semanal, vamos a trazar acá desde el nivel de apertura, y esta es la apertura semanal, nótese este nivel, aquí, fíjense, viernes, aquí a las 16 horas cerró el mercado y luego aperturó domingo a las 18 horas. Por lo tanto, el nivel de apertura del domingo a las 18 horas es el nivel de apertura semanal. Yo lo voy a trazar aquí de manera horizontal también. Sí, voy a poner con el mismo color verde. Y a partir de ese nivel tuvimos un contexto. Ese mismo contexto, ¿en dónde lo pudimos ver? En la temporalidad anual o en el periodo anual. Fíjense, el rango de entrega que estuve analizando, delimito mínimo, máximo. En este caso, yo puedo, en base a este rango, delimitar entre el máximo y el mínimo cuál es el nivel más susceptible de ser tomado. Yo acá pude haber delimitado que sería el máximo, por lo tanto, la formulación de órdenes a favor de la toma de ese máximo es lo que más me hubiera favorecido. Y exactamente así fue. Lo mismo puedo hacer para el plazo corto e intermedio. Tengo un mínimo aquí, tengo un máximo aquí, y entre ese mínimo y ese máximo, ¿cuál de esos niveles es más susceptible de ser tomado para el contexto que tenemos? El máximo de ese rango. Entonces, notamos acá cómo puedo utilizar ese mismo ciclo de acumulación, manipulación y distribución para el periodo semanal. Voy acá a hacer un ejemplo más gráfico, ¿sí?
voy a representar una vela japonesa aquí. Y vamos a representar acá una vela en la cual nosotros vamos a poder observar este ciclo de acumulación, manipulación y distribución en torno a distintos periodos de tiempo. Ya lo vimos para el periodo anual. ¿Cómo se vería en el periodo anual? De esta manera. Aquí, la acumulación, la manipulación, luego la distribución. ¿Cómo lo podríamos ver dentro de una vela japonesa? Viéndolo desde un marco anual, viéndolo desde ese contexto. La acumulación de órdenes en largo, aparte del Smart Money, la manipulación o inducción a la venta, por parte del mismo Smart Money, y luego la distribución. Vemos que no se ha creado este máximo, pero este ciclo de distribución es el que se ha venido completando de momento en torno a la apertura anual. Así se vería viéndolo desde una vela anual actualmente. Acumulación, la manipulación y la distribución. Para un periodo semanal o viéndolo desde una vela semanal. Acumulación, la manipulación y la distribución que se puede potencialmente completar el día de mañana. Si me voy a una temporalidad semanal, ¿cómo se vería? Así, acumulación, la manipulación, la distribución. Por lo tanto, yo puedo a inicios de semana priorizar la toma de mínimos específicos o niveles específicos. En este caso, yo porque quise priorizar ventas cuando aperturó la semana pues que ya se va a acabar, porque quise ver cómo se daba la manipulación y luego que se me creara un buen escenario para yo poder determinar que esa iba a ser la distribución. Y apenas se vino a dar lo que fue el día de hoy. Hoy llegó al 50% de lo que es la ineficiencia diaria, ¿sí? 50% en la sesión de London llegó ahí, tomó este mínimo, y luego a eso de las 8:30 se dio una noticia fundamental, ¡pum! El precio expandió alcista, cambio de estructura de mercado, nótese este mínimo y este máximo me delimitan a mí un cambio de estructura validado por una ineficiencia creada aquí en una hora y yo puedo utilizar este rango para proyectar desviaciones estándar. Nótese cómo el precio cayó, nótese cómo cayó por debajo del 50% del rango que estuve midiendo y mínimo, máximo, retroceso por debajo del 50% que tenemos, descuento. Bloque de órdenes en quiebre aquí, un bloque de órdenes válido porque se creó a partir de la toma de un mínimo y el máximo luego de ese mismo rango. Este es un bloque de órdenes en quiebre y puedo proyectar en base a este rango desviaciones estándar. ¿Dónde tengo la primera desviación estándar? Por encima del máximo histórico. Y viéndolo desde esta perspectiva, así se vería el AMD semanal. Acumulación, la manipulación que se vería como esta mecha de acá y luego la distribución, que es lo que me gustaría priorizar también para mañana. Hoy se priorizó parte de la distribución, pero mañana se puede estar continuando ese ciclo de distribución. No les puedo decir exactamente si va a llegar a la desviación hacia la 0,5 o incluso no sé exactamente si se va a tomar este máximo, pero yo lo que quiero priorizar es eso, porque si yo delimité un rango, y yo delimité cuál de esos dos extremos era más susceptible de ser tomado. Yo quiero venir a atacar un nivel más próximo, en este caso este máximo.